A -71 °C, el aliento se convierte en hielo antes de salir de tus pulmones. La madera cruje como disparos en el frío. El metal se rompe como vidrio. Y el silencio profundo y aplastante de una noche de invierno siberiano, se convierte en el único sonido que conoces. Pero esta noche, en la vasta vacuidad del desierto de Yakutia, ese silencio fue roto. Sardana tenía 72 años. Sus manos estaban nudosas por décadas de trabajo. Su rostro estaba tallado con líneas que solo el frío extremo puede crear. Había vivido sola en su pequeña cabaña de troncos durante 11 inviernos. Desde la mañana en que enterró a su esposo bajo tierra congelada tan dura que tomó 3 días cavar la tumba. No había camino hacia su hogar, no había líneas eléctricas, ni vecinos en 30 kilómetros, solo bosque sin fin, nieve sin fin, y un frío tan severo que incluso los lobos se mantenían alejados. Su cabaña era simple. Una habitación, una estufa de hierro fundido en la esquina. Una cama estrecha cubierta de pieles y mantas gastadas. Una sola ventana pequeña y gruesa, completamente escarchada de noviembre a abril. Estantes con frascos de bayas preservadas, pescado seco vuelto en tela, y un saco de avena que racionaba cuidadosamente. Esto era todo lo que tenía, todo lo que necesitaba. Había aprendido a medir el tiempo de manera diferente aquí. No por relojes o calendarios, sino por la altura de la nieve fuera de su puerta, por el grosor del hielo en el cubo de agua, por el número de troncos que quedaban en la pila de leña. Ahora mismo, ese número era peligrosamente bajo. Era tarde en la noche cuando lo escuchó, un sonido tan débil y frágil, que al principio pensó que lo había imaginado. Hizo una pausa, su mano descansando en el borde de la mesa, escuchando. Allí estaba de nuevo, un llanto, delgado y desesperado, apenas audible sobre el viento. Sardana se levantó lentamente, sus articulaciones rígidas por el frío. Sacó su pesado abrigo de piel del gancho junto a la puerta, envolvió su pañuelo de lana firmemente alrededor de su rostro, y empujó la puerta contra la fuerza de la ventisca afuera. El viento la golpeó como un golpe físico. La nieve se arremolinaba en todas direcciones, borrando el mundo. La visibilidad era casi cero, la temperatura afuera era de -70, y 1 grados lo suficientemente fría para congelar carne expuesta en menos de 5 minutos. Pero el sonido volvió a sonar, más claro ahora y estaba cerca. Se movió cuidadosamente hacia la pila de leña, cada paso hundiéndose profundamente en nieve en polvo que llegaba más allá de sus rodillas. Su aliento formaba nubes blancas espesas que se cristalizaban instantáneamente en su pañuelo. Podía sentir el frío filtrándose a través de sus botas, a través de su abrigo, buscando piel. Entonces lo vi, acurrucada contra la base de la pila de leña, casi invisible contra el suelo blanco. Había una cría de zorro ártico. Su pelaje, normalmente blanco puro y grueso, estaba enmarañado y empapado. Su pequeño cuerpo se sacudía violentamente con cada respiración, y sus ojos, azul pálido, nublados por el agotamiento, la miraban sin el miedo que los animales salvajes deberían tener. Estaba demasiado lejos para temer. Sardana se arrodilló en la nieve. El frío mordió sus rodillas de inmediato, agudo e implacable, pero no se movió. Estudió a la cría cuidadosamente, sin heridas visibles, sin sangre, solo frío, frío mortal y penetrante. La cría no hizo ningún intento de correr, ni siquiera intentó ponerse de pie, simplemente la observó, sus costados subiendo con el esfuerzo de respirar. Sabía lo que significaba traer un animal salvaje adentro. Podría portar enfermedades, podría morder, podría destruir lo poco que tenía en un pánico, y más prácticamente, casi no tenía comida. Sus suministros estaban destinados a durar hasta la primavera, y la primavera todavía estaba a 2 meses de distancia. Cada bocado que le diera a esta criatura era un bocado que no tendría para ella misma. Pero también sabía con la certeza absoluta que viene de vivir en un lugar que mata sin piedad. Lo que sucedería si la dejaba aquí. En 1 hora, tal vez menos, la cría dejaría de temblar. Su respiración se ralentizaría, y luego simplemente se detendría. El frío se la llevaría, silenciosamente, completamente. Sardana extendió la mano, y gentilmente levantó al pequeño zorro en sus brazos. No pesaba casi nada. Podía sentir su corazón latiendo contra su palma.
rápido y regular, desesperado. No luchó, no hizo ningún sonido, simplemente se presionó contra el calor de su abrigo, el instinto conduciéndolo hacia cualquier fuente de calor. Lo llevó adentro y cerró la puerta contra la tormenta. La cabaña se sentía cálida en comparación, aunque la temperatura adentro apenas estaba por encima del punto de congelación. Colocó a la cría cuidadosamente sobre una manta de lana gastada cerca de la estufa de hierro fundido e inmediatamente agregó 2 troncos más al fuego. 2 troncos que había estado ahorrando. 2 troncos que representaban calor para la noche siguiente. Pero mañana no importaba si la cría moría esta noche. El fuego se encendió y creció, proyectando luz naranja a través de la pequeña habitación. Sardana se quitó el abrigo y se arrodilló junto a la manta. La cría yacía inmóvil, sus ojos medio cerrados, su respiración superficial e irregular. Preparó un pequeño tazón de agua tibia y pescado machacado. Su propia cena, la única comida que había planeado para el día. Mojó su dedo en la mezcla y lo llevó a la boca de la cría. Nada. Lo intentó de nuevo, frotando gentilmente la mezcla en sus labios. Todavía nada. Pasaron minutos. 5, 10, 15. El viento aullaba afuera, sacudiendo el marco de la ventana. El fuego crepitaba y estallaba, y Sardana esperaba, su mano gastada descansando ligeramente sobre el costado de la cría, sintiendo cada respiración frágil. Entonces, tan débil que casi lo perdió, la lengua de la cría se movió, solo ligeramente. Lamió su... Sardana preparó otra pequeña porción y la ofreció de nuevo. Esta vez, la cría la tomó. Lentamente, dolorosamente lento. Pero tragó. Y luego tomó otra, y otra. Esa primera noche fue la más larga que Sardana había conocido en años. No durmió. No podía. Cada hora alimentaba a la cría pequeñas porciones de pescado y agua. Cada hora agregaba pequeños pedazos de leña al fuego, racionando cuidadosamente lo que quedaba. Y cada hora, observaba señales mejora o declive, vida o rendición. Afuera la ventisca rugía sin pausa. La nieve se acumulaba más alto contra las paredes de la cabaña. La única ventana quedó completamente enterrada, cortando incluso la débil luz gris de la tormenta. El mundo se redujo a solo esta habitación. Este fuego. Esta pequeña vida en lucha. Al amanecer, aunque el amanecer fue solo un ligero aclaramiento de la oscuridad, la respiración de la cría se había estabilizado. Sus ojos, todavía cansados y apagados, mostraban un destello de conciencia. Intentó levantar la cabeza y falló. Pero el intento en sí mismo se sintió como una victoria. Sardana se permitió un pequeño aliento de alivio. Pero solo uno pequeño. Revisó la pila de leña. Quedaban 4 troncos. 4 troncos para mantener el fuego ardiendo hasta que la ventisca pasara y pudiera aventurarse con seguridad a recoger más. A menos 71 grados, con visibilidad casi nula, eso podría ser 3 días. Tal vez 5. Miró alrededor de la cabaña. Sus ojos se posaron en la vieja silla de madera en la esquina, la que su esposo había hecho 40 años atrás, antes de que el frío se asentara en sus pulmones y se lo llevara. Vaciló solo por un momento. Luego silenciosamente levantó la silla, rompió una de sus patas con un crujido agudo y la alimentó a la estufa. El fuego creció, la cabaña se calentó, y la cría durmió. Los días que siguieron cayeron en un ritmo desesperado. Sardana racionó todo. Comía una vez al día, una sopa delgada hecha de espinas de pescado y nieve derretida. Le daba a la cría la carne, la grasa, las partes con sustancia. Quemaba muebles cuando se acababa la leña. Una segunda pata de silla. Luego un estante. Luego la pequeña caja de madera que había contenido las pertenencias de su esposo. Cada pieza que iba al fuego era un recuerdo. Cada llama que la consumía era una elección. Pero la cría estaba mejorando. Para el tercer día, podía sostener su cabeza. Para el quinto, se paró sobre patas temblorosas, tambaleándose como un recién nacido. Cada el séptimo, dio sus primeros pasos a través del piso de madera áspera, sus pequeñas patas casi sin hacer ruido. Sardana observaba en silencio. No sonreía. No hablaba. Simplemente observaba, como había aprendido a hacer en este lugar donde la celebración solo llegaba después de que la supervivencia fuera cierta. Y aquí la supervivencia nunca era cierta. Pero algo inesperado estaba sucediendo.
algo que no había anticipado. La cría no solo se estaba recuperando, estaba permaneciendo cerca. Cuando Sardana se sentaba junto a la estufa, la cría se acurrucaba a sus pies. Cuando se movía para preparar comida, la seguía, manteniéndose solo un paso atrás. Cuando finalmente se permitía dormir, colapsando en su cama estrecha por agotamiento, el pequeño zorro subía a su lado, presionando su cuerpo cálido contra su costado. No era gratitud, los animales no piensan en esos términos. Pero era algo, un vínculo, sin palabras y completo. Pasaron 2 semanas, luego 3. La ventisca finalmente se rompió. El viento se detuvo. El cielo se despejó a un gris pálido y sin color. La temperatura permaneció brutal, todavía rondando cerca de -70. Pero al menos la visibilidad regresó. Sardana se vistió con cada capa que poseía y se aventuró afuera para recoger leña. La nieve se había acumulado más alto que su cintura en algunos lugares. Su pila de leña estaba casi enterrada. Le tomó 2 horas desenterrar suficientes troncos para 3 días de quema. Y para cuando terminó, sus dedos estaban entumecidos dentro de sus guantes y sus pulmones dolían por respirar aire congelado. La cría observaba desde la ventana. Podía ver su pequeña cara blanca presionada contra el vidrio cubierto de escarcha, apenas visible. Cuando regresó, brazos cargados de leña, el zorro la saludó en la puerta. Su cola se movió 1 vez, 2 veces, un gesto tan pequeño que cualquier otra persona podría haberlo perdido. Pero Sardana lo notó. En este lugar, los pequeños gestos lo eran todo. Había esperado que la cría se fuera. Incluso se había preparado emocionalmente para ello. Sabiendo que los animales salvajes pertenecen a los... Una mañana, dejó la puerta entreabierta deliberadamente, dándole la opción. La cría se acercó, olfateó el aire helado más allá, miró a Sardana con esos ojos azul pálido, y se retiró adentro. Sucedió de nuevo al día siguiente, y al día siguiente de ese. Finalmente, Sardana dejó de intentar. Aceptó lo que había ocurrido. Había salvado una vida. Y al hacerlo, sin planearlo, sin siquiera quererlo, había ganado algo que no se había dado cuenta que había perdido: compañía. El invierno se profundizó aún más. Enero se convirtió en febrero. Las temperaturas, imposiblemente, cayeron aún más. Hubo noches en que la estufa apenas mantenía la cabaña por encima del punto de congelación. Cuando Sardana despertaba para encontrar escarcha cubriendo las paredes internas, su aliento visible incluso bajo 3 mantas. Pero el zorro permaneció. Aprendió sus rutinas. Cuando despertaba, despertaba. Cuando comía, se sentaba a su lado, esperando pacientemente su porción. Cuando trabajaba, reparando ropa, preparando comida, manteniendo el fuego, observaba desde su lugar cerca de la estufa. Y en las noches más frías, cuando incluso las llamas parecían luchar contra la oscuridad, las 2 se acurrucaban juntas bajo cada pieza de tela que Sardana poseía, compartiendo calor, respirando en ritmo, sobreviviendo como una. Sardana comenzó a hablarle, no en oraciones completas, solo pequeñas observaciones. «Hace frío esta noche», podría decir, su voz áspera por el desuso. «O viene nieve». El zorro inclinaría su cabeza, orejas hacia adelante, como si escuchara, como si entendiera. Finalmente le puso un nombre. Oyu. Significaba mente o razón, en yakuto. Porque mantener al zorro vivo no había sido razonable. Había sido lo opuesto de razonable. Pero lo había hecho de todos modos. Una mañana a finales de febrero, cuando la pálida luz del sol finalmente atravesó las nubes por primera vez en semanas, Sardana se sentó en la pequeña mesa de madera con Oyu acurrucada en su regazo. Pasó su mano lentamente por su pelaje, ahora completamente crecido de vuelta, grueso y blanco pristino, suave como plumón. Afuera, el bosque estaba silencioso, el tipo de silencio que significaba que lo peor del invierno había pasado. La primavera todavía estaba lejos, pero ya no era imposible. Pensó en la noche que había encontrado a Oyu, en la elección que había hecho en esos pocos segundos en la nieve, en el costo, el hambre, el frío, los muebles quemados por calor, la comida regalada cuando casi no tenía para ella misma. No se arrepentía, ni por un momento, porque en el lugar más duro de la tierra, en el borde más frío de la supervivencia, había probado algo que casi había olvidado después de 11 años sola.
que la bondad no requiere abundancia, que la compasión no espera circunstancias convenientes, y que incluso en un lugar diseñado para quitar la vida, una sola elección silenciosa, pequeña, presenciada por nadie, puede devolverla. Oyu se movió, ajustando su posición. Luego se acomodó de nuevo con una exhalación suave. Sardana miró por la ventana escarchada hacia la extensión blanca sin fin más allá. La primavera vendría eventualmente. Y cuando lo hiciera, tal vez Oyu se iría. Tal vez el instinto lo llamaría de vuelta a lo salvaje, a su propia especie, a la vida para la que nació. O tal vez no. De cualquier manera, Sardana estaría lista. Había aprendido hace mucho tiempo que en Yakutia no controlas los resultados, solo controlas las elecciones. Y ella había hecho la suya. La estufa crepitó suavemente. El viento estaba quieto, y en una pequeña cabaña en el borde del mundo, una mujer y un zorro se sentaron juntos en el tipo de paz que solo aquellos que han sobrevivido juntos pueden entender verdaderamente. No se necesitaban palabras, no se hicieron promesas, solo presencia. Y aquí, en el lugar más frío de la tierra, eso era suficiente. Eso lo era todo.